Cómo eliminar la pereza y la sobrecarga mental. De Jack Baker. Introducción. No estás fallando. Estás saturado. Existe una diferencia fundamental entre carecer de voluntad y haber agotado la capacidad de sostener demandas que exceden lo que cualquier sistema nervioso puede procesar sin colapsar. La pereza, tal como se entiende desde el juicio social y la moral productiva, no existe como entidad autónoma. Lo que llamamos pereza es la expresión visible de un mecanismo de protección que el organismo activa cuando detecta que continuar implica un riesgo mayor que detenerse. No se trata de debilidad, se trata de supervivencia cognitiva. El cerebro humano opera con recursos limitados. La atención, la memoria de trabajo, la capacidad de inhibir impulsos, la regulación emocional y la toma de decisiones dependen de estructuras neurales que consumen energía y que se fatigan con el uso sostenido. Cuando estas estructuras alcanzan su umbral de agotamiento, el sistema completo reduce su rendimiento de forma automática. Esta reducción no es opcional. No responde a la voluntad ni al deseo de hacer las cosas bien. Es una respuesta fisiológica tan inevitable como el hambre o el sueño. Durante décadas, la cultura occidental ha construido un relato en torno a la productividad que ignora por completo esta realidad biológica. Ese relato sostiene que el éxito depende del esfuerzo, que el esfuerzo es ilimitado si existe suficiente motivación y que la falta de resultados revela falta de compromiso. Bajo esta lógica, quien no avanza es porque no quiere. Quien se detiene es porque se rinde. Quien descansa es porque carece de ambición. Este marco conceptual no solo es incorrecto desde el punto de vista neurocientífico, sino que genera daño psicológico profundo al convertir el agotamiento en falla moral. La sobrecarga mental no es un concepto abstracto. Es el estado en el que el volumen de información que debe procesarse, las decisiones que deben tomarse, las emociones que deben regularse, y las tareas que deben completarse superan la capacidad disponible del sistema nervioso. En ese estado, el cerebro no puede funcionar con normalidad. Las funciones ejecutivas se deterioran, la concentración se fragmenta, la memoria falla, la capacidad de planificar se desintegra, y la energía necesaria para sostener cualquier acción desaparece. Lo que desde afuera parece pereza es, en realidad, un cuerpo que ya no tiene combustible para seguir operando bajo presión. Es un cerebro que ha consumido sus reservas de glucosa, dopamina y noradrenalina en un intento por cumplir con todas las exigencias simultáneas que recibe. Es un sistema nervioso que ha activado sus mecanismos de preservación, porque continuar sin pausa implica riesgo de colapso total. Este libro no ofrece técnicas para forzar más rendimiento de un organismo agotado. No propone trucos para maximizar la productividad, ni estrategias para exprimir cada minuto del día. Lo que propone es un cambio de marco conceptual, un reconocimiento de que el problema no es la falta de empuje, sino el exceso de carga, que la solución no es aumentar la presión, sino reducir el volumen, que la capacidad de actuar no se recupera exigiendo más, sino eliminando lo que sobra. La pereza desaparece cuando la sobrecarga disminuye. No antes. No mediante voluntad. No mediante disciplina. No mediante culpa. La acción vuelve cuando el sistema nervioso tiene suficiente energía para sostenerla. Y la energía se restaura cuando se eliminan las demandas innecesarias, se simplifican los procesos y se respetan los límites biológicos del funcionamiento humano. Lo que sigue no es un manual de autoexigencia disfrazado de autoayuda. Es una explicación estructural de cómo funciona la fatiga cognitiva. ¿Por qué el descanso no funciona si se confunde con evasión? ¿Qué sucede cuando las demandas superan los recursos disponibles? ¿Cómo se vacía la energía hasta el punto de la paralización? ¿Y qué se necesita para recuperar la capacidad de acción sin destruirse en el proceso? No necesitas más motivación. Necesitas menos carga.
Y entender por qué esa carga se acumuló hasta el punto en que todo dejó de funcionar es el primer paso para desarmarla, porque la sobrecarga no es accidental. Es el resultado de una forma de organizar la vida que ignora los límites del cerebro. Y esos límites no son negociables. Son biológicos, son reales. Y cuando se violan de forma sostenida, el sistema colapsa. El colapso no es dramático, no llega con anuncio previo. Llega de forma gradual. Primero es dificultad para concentrarse. Luego es olvido de cosas simples. Después es procrastinación constante. Más tarde es incapacidad de tomar decisiones básicas. Y finalmente es parálisis total. Cada etapa parece manejable. Cada etapa se compensa con más esfuerzo. Pero el esfuerzo adicional consume más energía. Y cuando la energía se agota, el esfuerzo deja de producir resultados. Solo produce más agotamiento. Este ciclo no se rompe mediante inspiración. No se rompe mediante metas más claras. No se rompe mediante mejor organización del tiempo. Se rompe mediante reducción estructural de la carga que el cerebro debe sostener. Y esa reducción requiere entender qué está consumiendo energía, por qué se sigue consumiendo y cómo eliminar lo que no es esencial sin sentir que se está renunciando a todo lo importante. La mayoría de las personas no sabe cuánta energía consume cada demanda que atiende. No sabe cuántos frentes mantiene abiertos simultáneamente. No sabe cuántas decisiones toma en un día. No sabe cuántas interrupciones enfrenta en una hora. No sabe cuántos estímulos procesa sin darse cuenta. Y esa falta de conciencia sobre el volumen real de carga es lo que permite que la sobrecarga se instale sin resistencia. Cuando alguien dice que no tiene tiempo para nada, no está describiendo un problema de tiempo. Está describiendo un problema de energía, porque el tiempo es constante. Todos tienen las mismas 24 horas, pero la energía no es constante. Varía según la carga. Y cuando la carga excede la capacidad de regeneración, el tiempo disponible deja de importar, porque sin energía, el tiempo no se convierte en acción. Solo se convierte en culpa, por no haber hecho nada con él. La culpa es el combustible del agotamiento, porque la culpa mantiene activa la presión interna aunque la presión externa disminuya, y la presión interna consume tanta energía como la presión externa, tal vez más, porque la presión externa tiene límites definidos. Cuando se cumple con lo que se pide, la presión desaparece, pero la presión interna no tiene límites. Siempre puede exigirse más, siempre se puede hacer mejor. Siempre hay alguien que lo hace más rápido, con mayor calidad, con menos esfuerzo. Y esa comparación constante genera una narrativa de insuficiencia que no se detiene. Lo que sigue en estas páginas es una explicación de cómo funciona realmente el agotamiento. No desde la motivación, no desde la disciplina, sino desde la neurobiología. Desde la forma en que el cerebro procesa demandas, consume energía y colapsa cuando esa energía se agota. Y desde la forma en que ese colapso se revierte no mediante empuje, sino mediante eliminación sistemática de lo que sobra. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. Fatiga cognitiva. El cerebro no es una máquina que funciona de forma constante mientras está despierto. Es un órgano que consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de su masa. Este consumo no es uniforme. Varía según el tipo de actividad que se realiza, la intensidad de la concentración requerida y el tiempo sostenido de uso. Cuando las demandas superan la capacidad de regeneración energética, el sistema entra en un estado de fatiga que afecta todas las funciones cognitivas de forma simultánea. La fatiga cognitiva no es cansancio físico. No se soluciona durmiendo 8 horas ni descansando el cuerpo.
Es el agotamiento de los circuitos neurales responsables de la atención, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la regulación emocional. Estos circuitos dependen de neurotransmisores específicos que se agotan con el uso y requieren tiempo para reponerse. Cuando los niveles de dopamina, noradrenalina y serotonina descienden por debajo de ciertos umbrales, el cerebro pierde la capacidad de mantener el foco, procesar información compleja y tomar decisiones eficientes. El mundo contemporáneo somete al cerebro a un volumen de estímulos que excede cualquier escala histórica de comparación. Antes de que termine de procesarse un mensaje, llega otro. Antes de que se complete una tarea, aparece una notificación. Antes de que se tome una decisión, surge una nueva demanda. El sistema nervioso no fue diseñado para operar bajo esta presión constante. Fue diseñado para períodos de actividad intensa, seguidos de períodos de recuperación. Cuando esos períodos de recuperación desaparecen, el cerebro entra en un estado de sobrecarga permanente. La sobrecarga no es solo una cuestión de cantidad, es también una cuestión de fragmentación. Cada vez que la atención cambia de una tarea a otra, el cerebro debe desactivar las redes neurales asociadas a la primera tarea y activar las redes asociadas a la segunda. Este proceso, conocido como cambio de contexto, consume energía. Cuando los cambios de contexto se multiplican a lo largo del día, la cantidad de energía consumida en transiciones excede la cantidad de energía utilizada en trabajo efectivo. El resultado es un estado de agotamiento sin resultados visibles. El exceso de estímulos no proviene únicamente de fuentes externas, también proviene de la autoexigencia interna. Cada pensamiento autocrítico, cada comparación con otros, cada evaluación de si lo que se hace es suficiente, cada anticipación de consecuencias negativas, cada revisión mental de lo que debería haberse hecho de otra forma, consume recursos cognitivos. El cerebro no distingue entre pensar en una tarea externa y pensar en la propia incapacidad para completarla. Ambos procesos activan las mismas regiones prefrontales y agotan las mismas reservas de energía. Cuando el cerebro está saturado, la primera función que se deteriora es la atención sostenida. La capacidad de mantener el foco en una sola cosa durante más de unos minutos desaparece. Lo que antes requería concentración moderada ahora requiere esfuerzo extremo. Leer un texto largo se vuelve imposible. Escuchar una conversación sin distraerse exige un nivel de energía que ya no está disponible. La mente salta de un pensamiento a otro sin dirección, sin control, sin capacidad de anclarse en nada. La segunda función que colapsa es la memoria de trabajo. Esta es la capacidad de retener información temporalmente mientras se realiza una operación mental con ella. Cuando la memoria de trabajo falla, se olvida lo que se estaba haciendo en medio de la acción. Se pierde el hilo de una conversación mientras la otra persona sigue hablando. Se entra a una habitación sin recordar qué se iba a buscar. Se relee el mismo párrafo varias veces sin que el contenido se registre. Esto no es distracción, es agotamiento neural. La tercera función que se desintegra es el control inhibitorio. Esta es la capacidad de frenar respuestas automáticas y elegir acciones deliberadas. Cuando el control inhibitorio se debilita, el cerebro opera en piloto automático. Se recurre a lo más fácil, lo más inmediato, lo más conocido. Se evita lo que requiere esfuerzo aunque sea importante. Se pospone lo que genera incomodidad aunque sea necesario. Se busca estimulación rápida aunque no produzca satisfacción real. No se trata de falta de voluntad. Se trata de falta de energía para sostener la voluntad. La cuarta función que se colapsa es la regulación emocional. El cerebro agotado pierde la capacidad de modular respuestas emocionales. Lo que normalmente se toleraría sin problema ahora genera irritación. Lo que antes se procesaría con calma ahora dispara ansiedad. Lo que se ignoraría sin esfuerzo ahora desencadena rumiación.
Las emociones se vuelven más intensas, más erráticas, más difíciles de manejar. Y la dificultad para manejarlas consume aún más energía, lo que profundiza el agotamiento. La baja energía no es un síntoma de la pereza, es su causa. Cuando el cerebro no tiene suficiente energía para sostener las funciones ejecutivas, el organismo entra en un estado de preservación. En ese estado, todas las actividades que no son estrictamente necesarias para la supervivencia inmediata se inhiben. Esto incluye trabajar, estudiar, planificar, organizarse, socializar y cualquier forma de acción que requiera esfuerzo sostenido. Lo que desde afuera parece falta de motivación es en realidad un sistema nervioso que ha desactivado funciones no esenciales porque no tiene recursos para mantenerlas activas. El cerebro no puede forzarse a funcionar sin energía del mismo modo que un automóvil no puede avanzar sin combustible. Insistir en seguir adelante cuando el tanque está vacío no produce movimiento, produce desgaste. Y ese desgaste no es reversible mediante voluntad. Es reversible únicamente mediante restauración de recursos. Pero la restauración no sucede si el cerebro sigue sometido al mismo volumen de estímulos que causó el agotamiento en primer lugar. La fatiga cognitiva se perpetúa, porque el entorno que la genera no cambia. Las demandas no disminuyen. Los estímulos no se reducen. Las expectativas no se ajustan. El cerebro sigue recibiendo más información de la que puede procesar, más tareas de las que puede completar, más decisiones de las que puede tomar. Y cada día que pasa bajo esas condiciones, el nivel de agotamiento aumenta. Lo que empezó como cansancio temporal se convierte en fatiga crónica. Y lo que era una dificultad ocasional se transforma en incapacidad persistente. La trampa es que el agotamiento genera síntomas que se interpretan como problemas separados. La falta de concentración se etiqueta como déficit de atención. La procrastinación se clasifica como falta de disciplina. La irritabilidad se atribuye a problemas de personalidad. La incapacidad de recordar cosas se considera un fallo individual. Pero todos estos síntomas son manifestaciones de un mismo fenómeno. Son señales de que el cerebro está operando por debajo de su capacidad funcional porque no tiene los recursos necesarios para operar con normalidad. La solución no es empujarse más, es reducir la carga. Pero reducir la carga requiere aceptar que el problema no es interno, no es falta de carácter, no es debilidad, no es incompetencia. Es un desajuste entre la capacidad disponible y las demandas impuestas. Y ese desajuste no se resuelve aumentando la capacidad. Se resuelve disminuyendo las demandas. El cerebro tiene límites biológicos que no responden a la motivación. No importa cuánto se desee hacer algo. Si no hay energía suficiente, la acción no sucede. Y la energía no se genera mediante deseo. Se genera mediante procesos metabólicos que requieren nutrientes, oxígeno, sueño y periodos de baja activación neural. Cuando alguno de estos elementos falta, la energía no se repone. Y cuando la energía no se repone, la capacidad de actuar desaparece. La mayoría de las personas opera bajo la creencia de que la energía mental es ilimitada si existe suficiente determinación. Esta creencia es falsa. La energía mental depende de recursos físicos concretos. Depende de glucosa disponible en sangre. Depende de neurotransmisores sintetizados en cantidades adecuadas. Depende de circuitos neurales que no estén inflamados ni dañados por sobrecarga sostenida. Y todos estos factores tienen límites. Límites que no se superan mediante esfuerzo. Límites que se respetan o se violan. Y cuando se violan, el sistema colapsa. El colapso no es total. No es que el cerebro deje de funcionar por completo. Es que reduce su rendimiento al mínimo necesario para mantener las funciones vitales activas. En ese estado de rendimiento mínimo, todo lo que requiera esfuerzo deliberado se vuelve extremadamente difícil. Y lo que es extremadamente difícil se evita de forma automática.
no mediante decisión consciente, mediante respuesta instintiva de un organismo que detecta, amenaza y activa mecanismos de protección. La pereza entonces no es lo que parece. No es falta de ganas, no es falta de compromiso, no es falta de visión. Es la respuesta del cerebro a una situación insostenible. Es el freno que el organismo activa cuando continuar sin pausa implica daño irreversible. Y juzgar ese freno como defecto moral es ignorar la función que cumple. Porque ese freno no está ahí para sabotear, está ahí para proteger. Y lo que protege es la capacidad futura de funcionar. Capítulo 2. Confundir descanso con evasión. Cuando el cerebro está agotado, busca alivio, pero el alivio que busca no siempre es el alivio que necesita. Existe una diferencia fundamental entre descanso y evasión. El descanso restaura, la evasión anestesia. El descanso reduce la carga del sistema nervioso. La evasión la suspende temporalmente sin eliminarla. Y cuando la evasión se confunde con descanso, el agotamiento no disminuye, se acumula. La procrastinación no es pereza, es evasión. Es el intento de escapar de una tarea que genera malestar emocional sin enfrentar la razón del malestar. Ese malestar puede tener múltiples fuentes. Puede ser incertidumbre sobre cómo empezar. Puede ser miedo a no hacerlo bien. Puede ser saturación por el volumen de lo que falta. Puede ser resentimiento por estar haciendo algo que no se eligió. Puede ser simple agotamiento por no tener energía suficiente para sostener la atención que la tarea requiere. Cualquiera de estas razones activa una respuesta de evitación. El cerebro interpreta la tarea como una amenaza y activa mecanismos para alejarse de ella. La evasión no es consciente. No se decide evitar algo después de evaluar opciones. Se evita de forma automática porque el sistema nervioso detecta incomodidad y busca neutralizarla. Y la forma más rápida de neutralizar la incomodidad es dirigir la atención hacia otra cosa. Algo que no exija esfuerzo. Algo que produzca estimulación inmediata. Algo que no genere presión. Redes sociales, videos, juegos, conversaciones irrelevantes. Cualquier actividad que ocupe la mente sin exigirle nada. El problema es que la evasión no elimina la tarea, solo la pospone. Y la tarea pospuesta sigue ocupando espacio mental. El cerebro no olvida lo que debe hacerse. Sigue registrando la tarea pendiente como una demanda activa. Esa demanda genera tensión de fondo, una sensación difusa de culpa que no desaparece aunque se esté haciendo otra cosa. Y esa culpa consume energía. No tanta como hacer la tarea, pero suficiente para impedir que el cerebro descanse. La culpa constante es el efecto secundario de la evasión sostenida. No es una emoción útil, no motiva la acción, solo genera malestar crónico. Cada vez que la mente registra que hay algo pendiente, aparece una descarga emocional negativa, un recordatorio interno de que se está fallando, de que se debería estar haciendo otra cosa, de que el tiempo se desperdicia, de que los demás avanzan mientras uno se queda atrás. Esta narrativa interna no ayuda, solo profundiza el agotamiento. La trampa es que la culpa no produce movimiento, produce parálisis. Cuando la mente está saturada de autocrítica, la capacidad de acción disminuye, no aumenta, porque la autocrítica consume los mismos recursos cognitivos que se necesitan para actuar. Cada pensamiento que evalúa lo que no se hizo, cada comparación con lo que otros lograron, cada imagen de lo que se debería haber completado, activa las mismas regiones prefrontales que se activan al realizar una tarea compleja. El cerebro no distingue entre pensar en el fracaso y trabajar en un problema difícil. Ambos consumen energía, y cuando la energía se consume en autocrítica, no queda energía para acción. El resultado es un estado en el que se está demasiado agotado para trabajar, pero demasiado culpable para descansar.
demasiado saturado para concentrarse, pero demasiado ansioso para relajarse, demasiado cansado para empezar, pero demasiado presionado para detenerse. Este estado no es pereza, es bloqueo. Es el punto en el que el sistema nervioso colapsa bajo el peso de demandas contradictorias que no puede resolver. La evasión no resuelve el bloqueo, solo lo aplaza. Y cada vez que se aplaza, el bloqueo se refuerza, porque el cerebro aprende que evitar genera alivio inmediato. Ese alivio no dura, pero es suficiente para que el patrón se repita. La próxima vez que aparece una tarea incómoda, la respuesta automática es evitarla. Y la próxima, hasta que evitar se convierte en el modo predeterminado de operar. El problema de fondo no es la evasión en sí misma, es que la evasión se utiliza como sustituto del descanso. Cuando el cerebro está agotado, necesita desconectarse de las demandas. Pero desconectarse no significa distraerse. Significa detener el procesamiento activo de información. Significa reducir la estimulación sensorial. Significa permitir que las redes neurales en modo predeterminado se activen sin interferencia. Esas redes se activan cuando el cerebro no está haciendo nada específico, cuando no hay tarea externa que realizar, ni problema interno que resolver. Y es en ese estado de no hacer nada que el cerebro se regenera. Pero la evasión no permite ese estado, porque la evasión sigue siendo actividad. Puede ser actividad pasiva, como ver videos, pero sigue requiriendo procesamiento de información. El cerebro sigue recibiendo estímulos, sigue activando circuitos de atención, sigue consumiendo energía. Menos energía que al trabajar, pero más energía que al descansar. Y como la evasión no elimina la tarea pendiente, el cerebro sigue manteniendo activa la atención asociada a esa tarea. El resultado es un estado en el que no se descansa ni se avanza. Solo se consume tiempo sin regenerar energía. El descanso real no produce culpa, porque el descanso real es intencional. No es escape, es pausa. Es el reconocimiento de que el cerebro necesita detenerse para poder continuar después. Y ese reconocimiento elimina la culpa porque no hay nada de que sentirse culpable. No se está evitando nada. Se está atendiendo una necesidad legítima, pero para que el descanso sea real, debe cumplir ciertas condiciones. Debe ser suficiente en duración. No sirve descansar 5 minutos entre tareas si el cerebro necesita 1 hora. Debe ser suficiente en calidad. No sirve estar físicamente detenido si la mente sigue procesando preocupaciones, y debe ser suficiente en frecuencia. No sirve descansar un día después de semanas de sobrecarga si el agotamiento acumulado requiere semanas de recuperación. La mayoría de las personas no descansa, evita, y la evasión no funciona porque no reduce la carga, solo la oculta. La tarea sigue pendiente, la presión sigue activa, la culpa sigue presente, y el cerebro sigue agotado. Hasta que llega el punto en el que ya no hay energía ni para evitar, solo queda paralización, y en ese punto, la única salida es enfrentar lo que se evitó durante tanto tiempo. No la tarea en sí, sino la necesidad de reducir la carga total del sistema. La procrastinación crónica no es un problema de gestión del tiempo, es un síntoma de sobrecarga emocional y cognitiva, porque lo que se evita no es la tarea, es el malestar que la tarea genera. Y ese malestar no desaparece mediante organización ni mediante planificación. Desaparece cuando se entiende qué lo está causando y se elimina la causa. Esa causa puede ser una carga excesiva, puede ser una expectativa irreal, puede ser un miedo a fallar, puede ser simple agotamiento. Pero mientras la causa permanezca activa, la procrastinación seguirá siendo la respuesta automática. Y la respuesta automática no se cambia mediante disciplina, se cambia modificando las condiciones que la activan. Si la tarea genera ansiedad porque la expectativa es demasiado alta, la solución no es forzarse a hacerla con más ansiedad, es ajustar la expectativa. Si la tarea se evita porque el cerebro está agotado, la solución no es empujarse con más fuerza. Es descansar hasta que haya energía suficiente.
Si la tarea se pospone porque no está clara, la solución no es culparse por no empezar, es aclarar qué se necesita hacer antes de intentar hacerlo. La evasión desaparece cuando desaparece el malestar que la activa. Y el malestar desaparece cuando se atienden las necesidades reales del cerebro en lugar de ignorarlas. Esas necesidades pueden ser descanso, pueden ser claridad, pueden ser reducción de expectativas, pueden ser eliminación de presión externa. Lo que sean, no se satisfacen mediante esfuerzo adicional. Se satisfacen mediante ajuste de condiciones. El descanso, entonces, no es un premio que se gana después de trabajar. Es una necesidad que debe atenderse para que el trabajo sea posible. Y confundirlo con evasión es lo que mantiene el ciclo de agotamiento activo. Porque si descansar genera culpa, el descanso no sucede. Y si el descanso no sucede, la energía no se restaura. Y si la energía no se restaura, la capacidad de actuar no regresa. Y si la capacidad de actuar no regresa, la evasión se perpetúa. Y el ciclo continúa hasta que el sistema colapsa por completo. Capítulo 3. Demasiadas demandas. El cerebro humano puede manejar un número limitado de objetivos simultáneos. Cuando ese número se excede, el sistema colapsa. No colapsa de forma dramática, colapsa de forma gradual, mediante el deterioro progresivo de todas las funciones que requieren esfuerzo sostenido. La atención se fragmenta, la memoria falla, la capacidad de planificar desaparece. Y la energía disponible se dispersa en tantas direcciones que ninguna tarea recibe la cantidad necesaria para completarse. Las demandas no provienen de una sola fuente. Provienen de múltiples frentes que operan de forma simultánea. Está el trabajo, con sus plazos, sus expectativas de rendimiento, sus reuniones, sus correos, sus tareas urgentes y sus proyectos a largo plazo. Está la vida personal, con sus relaciones, sus responsabilidades domésticas, sus trámites, sus compromisos sociales y sus necesidades de mantenimiento básico. Está la vida interna, con sus preocupaciones, sus dudas, sus miedos, sus comparaciones y sus autocríticas. Y cada una de estas demandas compite por los mismos recursos cognitivos. El problema no es que existan múltiples demandas. El problema es que todas se presentan como igualmente urgentes, igualmente importantes, igualmente necesarias. Y el cerebro no tiene un sistema eficiente para priorizar cuando todo parece prioritario. Intenta atender todo al mismo tiempo, y al intentar atender todo no atiende nada con suficiente profundidad. Las tareas se inician pero no se completan. Los proyectos avanzan pero no se terminan. Las conversaciones empiezan pero no se desarrollan. Todo queda a medias. Y lo que queda a medias sigue ocupando espacio mental como tarea pendiente. Las expectativas externas son demandas que otros imponen sobre el individuo. Algunas son explícitas: cumplir con un horario, entregar un resultado, responder un mensaje, asistir a una reunión. Otras son implícitas: estar disponible, ser productivo, demostrar compromiso, mantener cierta imagen. Estas expectativas no siempre son razonables. Muchas veces exceden lo que una persona puede sostener sin destruirse, pero se internalizan como obligaciones porque rechazarlas implica consecuencias. Perder un empleo, dañar una relación, ser juzgado, quedar excluido. El problema con las expectativas externas es que no toman en cuenta la capacidad real del individuo. Se asume que si algo se pide debe hacerse, si algo se espera debe cumplirse, si algo es posible para otros, debe ser posible para uno. Esta lógica ignora por completo las diferencias en recursos disponibles, contexto, energía y límites personales. No todas las personas tienen la misma capacidad de carga, y no todas las situaciones permiten el mismo nivel de rendimiento. Pero las expectativas no se ajustan a estas realidades, se mantienen constantes sin importar el costo.
y el costo es alto. Porque cumplir con expectativas que exceden la capacidad disponible requiere sacrificar algo. Puede ser sueño, puede ser tiempo personal, puede ser salud, puede ser relaciones, puede ser bienestar emocional. Lo que sea que se sacrifique, el efecto es el mismo. El sistema se sobrecarga. Y la sobrecarga no produce mejores resultados. Produce peores resultados sostenidos durante más tiempo. La presión interna es peor que la presión externa, porque la presión externa tiene límites definidos. Cuando se cumple con lo que se pide, la presión desaparece. Pero la presión interna no tiene límites. Siempre puede exigirse más. Siempre se puede hacer mejor. Siempre hay alguien que lo hace más rápido, con mayor calidad, con menos esfuerzo. Y esa comparación constante genera una narrativa de insuficiencia que no se detiene. La presión interna no proviene del deseo de hacer las cosas bien. Proviene del miedo a no ser suficiente. Ese miedo puede tener múltiples orígenes. Puede ser el resultado de exigencias familiares internalizadas durante la infancia. Puede ser la consecuencia de experiencias de rechazo o fracaso. Puede ser la adaptación a entornos competitivos que solo valoran el rendimiento. Cualquiera sea su origen, el efecto es el mismo. El cerebro aprende que su valor depende de lo que logra, y si no logra lo suficiente no vale. Esta creencia genera un ciclo de autoexigencia que no tiene fin, porque lo suficiente nunca es suficiente. Cada logro se minimiza. Cada avance se compara con lo que falta. Cada éxito se neutraliza con la expectativa de uno mayor. Y cada error se magnifica como evidencia de incapacidad. Este ciclo no produce mejora, produce agotamiento. Porque el cerebro no puede funcionar bajo amenaza constante de invalidación. Cuando la presión interna se combina con las expectativas externas, el resultado es una carga insostenible. El individuo no solo debe cumplir con lo que otros esperan, sino también con lo que él mismo se exige. Y lo que se exige a sí mismo siempre es más que lo razonable, porque la autoexigencia no se basa en la capacidad real. Se basa en la imagen de lo que debería ser capaz de hacer. Y esa imagen está construida sobre estándares irreales. El cerebro no puede sostener esta carga sin colapsar, y cuando colapsa, no lo hace de forma uniforme. Colapsa de forma selectiva. Las funciones más complejas son las primeras en fallar. La capacidad de planificar desaparece. La memoria de trabajo se desintegra. La regulación emocional se pierde. Y lo que queda es un sistema nervioso que opera en modo de supervivencia. En ese modo, solo se responde a lo urgente. Solo se atiende lo que genera presión inmediata. Todo lo demás se pospone. No porque se quiera, sino porque no hay energía para sostenerlo. Y lo que se pospone se acumula. Cada tarea pendiente se suma a la carga total. Cada compromiso incumplido genera culpa adicional. Cada expectativa no satisfecha refuerza la narrativa de fracaso. Y cada día que pasa bajo estas condiciones, el nivel de agotamiento aumenta, hasta que llega el punto en el que la única respuesta posible es la paralización. Porque el cerebro ya no tiene recursos para seguir adelante. La parálisis no es elección, es colapso. Es el punto en el que el sistema nervioso se apaga porque continuar implica riesgo de daño permanente. Y en ese punto, no hay motivación que funcione. No hay disciplina que ayude. No hay voluntad que alcance. Lo único que funciona es reducir la carga, eliminar demandas, simplificar frentes, ajustar expectativas. Y permitir que el cerebro descanse el tiempo suficiente para regenerar los recursos que se agotaron. Las demandas no se acumulan solo en forma de tareas. También se acumulan en forma de decisiones. Cada elección que debe tomarse consume energía. Y cuando las decisiones se multiplican, la energía se agota sin que se complete ninguna acción significativa. Esto se conoce como fatiga de decisión.
Es el fenómeno mediante el cual la capacidad de tomar decisiones de calidad disminuye conforme aumenta el número de decisiones tomadas en un periodo corto. La fatiga de decisión no es perceptible al principio. Las primeras decisiones del día se toman con claridad, pero conforme avanzan las horas y se acumulan las elecciones, la calidad del proceso decisorio se deteriora. Se toman atajos mentales, se evitan decisiones complejas, se postergan elecciones importantes, se delega sin evaluar si es apropiado, o se toma la opción predeterminada sin reflexionar sobre sus consecuencias. Todo esto sucede porque el cerebro ya no tiene energía para evaluar opciones con profundidad. Y las consecuencias de las malas decisiones tomadas bajo fatiga generan más demandas, porque las decisiones apresuradas suelen requerir correcciones posteriores. Las delegaciones inapropiadas generan conflictos que deben resolverse. Las postergaciones acumulan presión futura, y las opciones predeterminadas pueden no ser las más adecuadas para el contexto específico. Entonces el ciclo se refuerza. Más demandas generan más fatiga genera peores decisiones. Peores decisiones generan más demandas. La única forma de romper este ciclo es reducir el número de decisiones que deben tomarse en un día. Esto no significa evitar responsabilidades, significa eliminar decisiones innecesarias. Automatizar lo que puede automatizarse. Establecer rutinas para lo que no requiere evaluación constante. Simplificar opciones donde la complejidad no agrega valor. Y reservar la energía decisoria para las elecciones que realmente importan. Pero la mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Mantiene abiertas todas las opciones. Evalúa cada alternativa múltiples veces. Busca la decisión perfecta en lugar de la decisión suficiente. Y consume energía en decisiones triviales que podrían resolverse con criterios simples. El resultado es que cuando llega el momento de tomar una decisión importante, la energía ya se agotó. Y la decisión importante se toma con la misma calidad que las decisiones triviales. Las demandas, entonces, no son solo lo que debe hacerse, son también lo que debe decidirse, lo que debe atenderse, lo que debe procesarse y lo que debe sostenerse mentalmente. Y cuando el volumen total de estas demandas excede la capacidad del cerebro, el sistema colapsa. No porque la persona sea débil, sino porque el cerebro tiene límites biológicos que no responden a la voluntad. Capítulo 4. Vacío de energía. La motivación no es un recurso ilimitado. No es una fuerza de voluntad que puede invocarse en cualquier momento si se desea con suficiente intensidad. Es el resultado de procesos neuroquímicos específicos que dependen de la disponibilidad de neurotransmisores, la integridad de circuitos neurales y el estado general del sistema nervioso. Cuando esos neurotransmisores se agotan, los circuitos se fatigan y el sistema se sobrecarga, la motivación desaparece. No porque la persona haya dejado de importarle lo que hace, sino porque el cerebro ya no tiene los recursos biológicos necesarios para generar el impulso hacia la acción. La dopamina es el neurotransmisor central en la generación de motivación. Es la molécula que traduce el deseo en movimiento. Cuando se anticipa una recompensa, los niveles de dopamina aumentan. Ese aumento activa los circuitos que conectan la intención con la acción. Pero la dopamina no es infinita. Se agota con el uso. Y se agota más rápido cuando el cerebro está sometido a demandas constantes, sin periodos de recuperación. Cuando los niveles de dopamina descienden por debajo de ciertos umbrales, el cerebro pierde la capacidad de anticipar recompensas. Y sin anticipación de recompensa, no hay motivación. El agotamiento de la dopamina no solo afecta la capacidad de empezar tareas, también afecta la capacidad de disfrutar. Cuando los circuitos dopaminérgicos están saturados, las actividades que normalmente generan placer dejan de hacerlo. La comida pierde sabor. La música pierde intensidad. Las conversaciones pierden interés.
Los logros pierden significado. Nada produce satisfacción real. Y esa falta de satisfacción refuerza el estado de apatía. Porque si nada genera recompensa, no hay razón para hacer nada. Este estado no es depresión clínica, aunque puede parecerlo. Es agotamiento motivacional. Es el punto en el que el cerebro ha consumido todos sus recursos para generar impulso y ya no tiene más. La diferencia con la depresión es que el agotamiento motivacional es reversible mediante restauración de recursos. Si se eliminan las demandas, se reduce la estimulación y se permite que el cerebro descanse, los niveles de dopamina se recuperan. Pero si el cerebro sigue sometido a la misma carga que causó el agotamiento, la recuperación no sucede. El estado se perpetúa. La reacción mínima es el modo de operación del cerebro cuando no tiene energía suficiente para sostener acciones complejas. En ese modo solo se responde a estímulos que requieren respuesta inmediata. Solo se atienden demandas que generan presión urgente. Todo lo demás se ignora. No porque no importe, sino porque no hay capacidad para procesarlo. El cerebro entra en un estado de conservación extrema, en el que cualquier gasto de energía que no sea absolutamente necesario se bloquea. En este estado, incluso las tareas más simples parecen imposibles. Contestar un mensaje requiere un esfuerzo enorme. Tomar una decisión básica genera parálisis. Levantarse de la cama se siente como escalar una montaña. No es exageración. Es la experiencia real de un sistema nervioso que opera con reservas energéticas agotadas. Porque cada acción, por mínima que sea, consume energía. Y cuando no hay energía disponible, el cerebro bloquea la acción para proteger al organismo de un colapso mayor. La trampa es que la reacción mínima no resuelve el problema, solo lo sostiene. Porque al responder únicamente a lo urgente, todo lo importante que no es urgente se pospone. Y lo que se pospone se acumula. Y lo que se acumula aumenta la presión. Y la presión consume más energía, y la energía sigue bajando, hasta que incluso lo urgente deja de atenderse porque ya no hay energía ni para eso. El vacío de energía no es falta de deseo, es falta de combustible. El deseo puede estar presente. La persona puede saber perfectamente lo que quiere hacer, lo que necesita hacer, lo que debería hacer. Pero el deseo no se traduce en acción porque el cerebro no tiene los recursos para ejecutar la traducción. Es como intentar encender un motor sin gasolina. El motor puede estar en perfectas condiciones. Puede tener todas las piezas funcionando. Pero si no hay combustible, no arranca. Y la respuesta habitual a este estado es intentar forzar el arranque. Exigirse más, presionarse con mayor intensidad, establecer metas más estrictas. Pero esto es equivalente a girar la llave con más fuerza cuando el tanque está vacío. No produce movimiento, solo desgasta el sistema. Porque el problema no es la intensidad del esfuerzo, es la ausencia de recursos para sostener ese esfuerzo. La motivación agotada no se recupera mediante inspiración. No se recupera mediante discursos motivacionales. No se recupera mediante promesas de recompensa futura. Se recupera mediante la eliminación de la carga que causó el agotamiento. Porque mientras la carga se mantenga, el cerebro seguirá consumiendo más energía de la que puede regenerar. Y mientras consuma más de la que regenera, los niveles de neurotransmisores seguirán bajando. Y mientras los niveles de neurotransmisores sigan bajando, la motivación seguirá ausente. La recuperación no es instantánea. No basta con descansar un día. El cerebro necesita tiempo para restaurar los circuitos dañados, reponer los neurotransmisores agotados y estabilizar el sistema nervioso. Ese tiempo varía según el nivel de agotamiento. Si el agotamiento es reciente, puede bastar con unos días. Si el agotamiento es crónico, puede requerir semanas o meses. Pero la recuperación solo sucede si la carga disminuye. Si la carga se mantiene, el tiempo no ayuda. Y aquí está el problema central.
La mayoría de las personas no puede reducir la carga de forma drástica. Tienen obligaciones que no pueden abandonar. Tienen responsabilidades que no pueden delegar. Tienen contextos que no pueden cambiar. Entonces siguen adelante con la esperanza de que en algún momento las cosas mejoren. Pero las cosas no mejoran solas. Y mientras no mejoren, el agotamiento se profundiza. Y mientras el agotamiento se profundiza, la capacidad de actuar disminuye, hasta que lo único que queda es un vacío donde antes había energía. Ese vacío no es permanente, pero tampoco desaparece por sí solo. Requiere intervención. Requiere cambios estructurales en la forma en que se organiza la vida, se distribuyen las demandas y se respetan los límites. Requiere aceptar que no todo puede hacerse, que no todas las expectativas pueden cumplirse, que no todas las demandas merecen atención, y que la única forma de recuperar la energía es dejar de gastarla en lo que no es esencial. El vacío de energía también afecta la percepción del tiempo. Cuando el cerebro está agotado, el tiempo se distorsiona. Las horas pasan sin que se complete nada significativo. Los días se sienten interminables, aunque no se haya hecho nada productivo. Las semanas desaparecen sin que quede registro claro de lo que sucedió. Esta distorsión no es falta de atención. Es el resultado de operar en modo de supervivencia, donde el cerebro solo registra lo urgente y descarta todo lo demás como irrelevante para la preservación inmediata. Y esa distorsión genera más ansiedad, porque la persona percibe que el tiempo se agota sin progreso visible, y esa percepción refuerza la narrativa de fracaso. Y la narrativa de fracaso consume más energía. Y la energía consumida en autocrítica no está disponible para acción. Y el ciclo continúa profundizándose hasta que el vacío se vuelve tan grande que la parálisis es total. La parálisis total no es falta de voluntad. Es el punto final de un proceso de agotamiento que no fue detenido a tiempo. Y en ese punto, intentar empujarse genera más daño que resultado. Porque el cerebro ya no tiene margen para responder. Solo tiene capacidad para protegerse. Y la protección significa bloquear cualquier gasto adicional de energía que no sea absolutamente vital. Capítulo 5. Recuperación funcional. El cerebro no se repara mediante descanso pasivo. Se repara mediante pausas activas que interrumpen el ciclo de sobrecarga y permiten que los circuitos neurales se estabilicen. Una pausa consciente no es simplemente dejar de trabajar. Es una decisión deliberada de desconectar del procesamiento de demandas y permitir que el sistema nervioso entre en un estado de menor activación. Esto no sucede automáticamente. Requiere intención, requiere estructura y requiere la eliminación de estímulos que mantengan al cerebro en modo de alerta. La diferencia entre una pausa inconsciente y una pausa consciente es que la primera solo suspende la actividad sin reducir la tensión, mientras que la segunda reduce tanto la actividad como la tensión. Cuando alguien se detiene pero sigue revisando notificaciones, respondiendo mensajes o pensando en lo que falta por hacer, el cerebro no descansa. Sigue procesando información, sigue consumiendo energía. Sigue manteniendo activos los circuitos de atención y control. La pausa consciente requiere desactivar esos circuitos de forma intencional. Desactivar los circuitos no significa forzar la mente a quedarse en blanco. Eso no funciona. Intentar no pensar en nada es en sí mismo una tarea cognitiva que consume energía. La desactivación sucede cuando se permite que la mente divague sin dirección, sin objetivo, sin necesidad de producir algo útil. Es en ese estado de divagación no dirigida que las redes neurales en modo predeterminado se activan. Estas redes son responsables de la consolidación de memoria, la integración de experiencias y la regeneración de recursos cognitivos. Las pausas conscientes deben ser frecuentes. No sirve acumular agotamiento durante días o semanas y luego intentar compensarlo con un periodo largo de descanso.
El cerebro no funciona como una batería que se descarga y se recarga por completo. Funciona como un músculo que necesita recuperación continua para mantener su capacidad operativa. Si el músculo se sobrecarga sin pausas, se lesiona. Y la lesión tarda más en sanar que lo que hubiera tardado en prevenir la sobrecarga mediante pausas regulares. La frecuencia óptima de pausas depende de la intensidad de la demanda. Las tareas que requieren concentración sostenida agotan los circuitos prefrontales rápidamente. Después de 40 o 50 minutos de trabajo intenso, la capacidad de atención comienza a declinar. Forzar la concentración más allá de ese punto no produce mejor trabajo. Produce trabajo de menor calidad que consume más energía. Es más eficiente trabajar en bloques de 40 minutos con pausas de 5 a 10 minutos entre bloques que trabajar durante 2 horas continuas. La calidad de la pausa importa tanto como su duración. Una pausa de 10 minutos revisando redes sociales no es una pausa. Es un cambio de actividad que sigue consumiendo recursos cognitivos. Las redes sociales no permiten que el cerebro descanse porque activan circuitos de comparación social, evaluación de estatus y búsqueda de recompensa. Estos circuitos son tan demandantes como los que se activan al trabajar. La pausa real requiere actividades que no exijan procesamiento activo de información compleja. Caminar sin rumbo. Mirar por la ventana. Escuchar música sin letra. Cualquier cosa que permita que la mente se desconecte sin llenarse de nuevos estímulos. El ritmo natural del cerebro no es constante. No es lineal. No opera con la misma eficiencia durante todo el día. Existen fluctuaciones en la capacidad cognitiva que dependen de ciclos circadianos, niveles de glucosa, estado de hidratación y acumulación de fatiga. Intentar forzar el rendimiento cuando el cerebro está en su punto más bajo de eficiencia es inútil. Produce frustración y desgaste sin resultados significativos. El pico de rendimiento cognitivo para la mayoría de las personas ocurre durante las primeras horas después de despertar. En ese periodo, la corteza prefrontal tiene la mayor disponibilidad de neurotransmisores y la menor acumulación de fatiga. Es el momento óptimo para realizar tareas que requieren pensamiento complejo, toma de decisiones o resolución de problemas. Pero este pico dura pocas horas. Después de eso, la capacidad declina de forma gradual, hasta que el cerebro necesita una pausa larga. Ignorar este ritmo natural es una de las causas principales de agotamiento, porque las demandas no se distribuyen según la capacidad disponible. Se distribuyen según horarios, plazos y expectativas externas. Y esas expectativas no toman en cuenta si el cerebro está en su punto de mayor eficiencia o en su punto de mayor fatiga. Se espera el mismo rendimiento en todo momento. Y cuando el rendimiento no se sostiene, se interpreta como falla personal. La recuperación funcional no es cuestión de dormir más. El sueño es necesario, pero no suficiente, porque el sueño solo restaura lo que se agotó durante el día anterior. No compensa el agotamiento acumulado durante semanas o meses. La recuperación funcional requiere reducir la carga diaria de forma sostenida hasta que el sistema nervioso se estabilice. Esto significa trabajar menos horas, atender menos demandas, simplificar procesos, eliminar frentes innecesarios y respetar los límites del cerebro sin intentar forzarlos. Respetar los límites no es rendirse, es aceptar la realidad biológica del funcionamiento humano. El cerebro tiene una capacidad finita. Esa capacidad varía entre personas y varía dentro de la misma persona según el contexto. No todas las personas tienen la misma resistencia a la fatiga. No todas las personas se recuperan a la misma velocidad y no todas las situaciones permiten el mismo nivel de rendimiento. Estas diferencias no son debilidades, son variables que deben considerarse al diseñar la forma en que se organiza la vida. La recuperación no es un evento único, es un proceso continuo. No se trata de descansar una vez y luego volver a operar al máximo.
Se trata de integrar pausas, ajustar ritmos y reducir cargas de forma permanente. Porque el agotamiento no es un estado excepcional que se resuelve con una intervención puntual. Es el resultado predecible de operar por encima de la capacidad disponible durante demasiado tiempo. Y la única forma de evitarlo es operar dentro de esa capacidad de forma constante. Esto no significa trabajar menos de lo necesario. Significa trabajar de forma sostenible. Porque la sostenibilidad no es cuestión de cantidad, es cuestión de equilibrio. Un sistema que opera cerca de su capacidad máxima sin pausas colapsa. Un sistema que opera con margen suficiente para pausas regulares se mantiene funcional. Y un sistema funcional produce más a largo plazo que un sistema colapsado. Las pausas no son interrupciones del trabajo, son parte del trabajo. Porque el trabajo no es solo la ejecución de tareas, es también la mantención de la capacidad para ejecutar tareas. Y esa capacidad no se mantiene mediante esfuerzo continuo, se mantiene mediante alternancia entre esfuerzo y recuperación. Sin recuperación, el esfuerzo se degrada. Y el esfuerzo degradado produce resultados degradados. Y los resultados degradados requieren más esfuerzo para corregirse. Y más esfuerzo sin recuperación genera más degradación. Y el ciclo se perpetúa. La única forma de romper este ciclo es aceptar que las pausas no son opcionales, son necesarias. Y no son necesarias porque sean agradables o porque merezcan recompensa. Son necesarias porque sin ellas el cerebro no funciona. Y un cerebro que no funciona no produce nada, sin importar cuántas horas se dediquen a intentar producir. Capítulo 6. Simplificar la vida. La complejidad no es señal de sofisticación, es señal de desorganización. Cuando la vida se vuelve demasiado compleja, el cerebro gasta más energía en mantener el sistema funcionando que en avanzar hacia objetivos reales. La complejidad se manifiesta en múltiples frentes simultáneos, cada uno con sus propias demandas, plazos y expectativas. Y cada frente que se abre consume una porción de la capacidad cognitiva disponible. Cuando los frentes se multiplican más allá de lo que el cerebro puede manejar, el sistema colapsa. La simplificación no es cuestión de hacer menos cosas, es cuestión de hacer menos cosas al mismo tiempo. El cerebro humano no está diseñado para la multitarea. Cuando se intenta atender múltiples demandas de forma simultánea, la atención se fragmenta. Y la atención fragmentada produce trabajo superficial. Nada recibe suficiente concentración para completarse bien. Todo avanza de forma parcial. Y lo que avanza de forma parcial sigue ocupando espacio mental como tarea pendiente. La cantidad de frentes abiertos no es lo mismo que la cantidad de proyectos totales. Una persona puede tener 10 proyectos en curso, pero si solo trabaja en uno a la vez, el cerebro no se fragmenta. El problema surge cuando se intenta avanzar en 5 proyectos durante el mismo día, porque cada cambio de proyecto requiere un cambio de contexto, y cada cambio de contexto consume energía. Si los cambios de contexto se multiplican, la energía se dispersa. Y la dispersión de energía produce resultados insignificantes en todos los frentes. Menos frentes no significa menos ambición, significa más enfoque, porque el enfoque permite que la energía se concentre en un solo objetivo hasta que se completa, y la completación genera progreso real. El progreso real genera momentum, y el momentum facilita el siguiente paso. Este ciclo solo funciona si el cerebro puede mantener la atención en una dirección el tiempo suficiente para ver resultados. Pero si la atención cambia constantemente de dirección, el ciclo se interrumpe, y la interrupción constante elimina el momentum. La eliminación de frentes innecesarios no es opcional, es necesaria, porque el cerebro no puede sostener una cantidad ilimitada de objetivos simultáneos sin colapsar. Y cuando colapsa, todos los frentes se detienen. No solo los innecesarios,
también los esenciales. La forma de evitar el colapso es reducir la cantidad de frentes antes de que el sistema llegue a su límite. Esto requiere una evaluación honesta de qué es realmente necesario y qué solo parece necesario porque está presente. La mayoría de las cosas que parecen necesarias no lo son. Son demandas que se acumularon sin evaluación, compromisos que se aceptaron sin reflexión, expectativas que se internalizaron sin cuestionar, tareas que se agregaron porque alguien las pidió y no hubo capacidad de decir que no. Y cada una de estas demandas se suma a la carga total. La carga total excede la capacidad disponible. Y cuando la capacidad se excede, el sistema falla. Eliminar frentes no es abandonar responsabilidades. Es distinguir entre responsabilidades reales y responsabilidades asumidas por presión. Las responsabilidades reales son aquellas que, si no se atienden, generan consecuencias directas sobre el bienestar propio o de otros que dependen de uno. Las responsabilidades asumidas por presión son aquellas que, si no se atienden, solo generan incomodidad social o juicio externo. La distinción importa, porque las primeras son ineludibles, las segundas son negociables. La negociación requiere aceptar que no todo puede hacerse, que no todas las expectativas pueden cumplirse, que no todos los compromisos pueden sostenerse, y que está bien decepcionar a otros si la alternativa es colapsar. Esta aceptación no es fácil, porque la cultura occidental valora la disponibilidad constante, la capacidad de hacer múltiples cosas al mismo tiempo y la resistencia a decir que no, pero esa valoración ignora el costo de operar bajo esas condiciones. Y el costo es el agotamiento crónico. Simplificar no es solo eliminar, también es consolidar. Consolidar significa agrupar tareas similares para reducir los cambios de contexto. Si hay que responder correos, responderlos todos en un bloque de tiempo en lugar de interrumpir el trabajo cada vez que llega uno. Si hay que hacer trámites, hacerlos todos el mismo día en lugar de distribuirlos a lo largo de la semana. Si hay que tomar decisiones sobre un proyecto, tomarlas todas juntas en lugar de revisarlas de forma fragmentada. La consolidación reduce la dispersión, y la reducción de la dispersión aumenta la eficiencia. La eficiencia no es hacer más en menos tiempo, es gastar menos energía para producir el mismo resultado, porque la energía es el recurso escaso, no el tiempo. El tiempo puede administrarse, pero la energía no. La energía se agota con el uso y requiere períodos de recuperación. Si se gasta más energía de la que se regenera, el sistema colapsa sin importar cuánto tiempo esté disponible. Entonces la pregunta no es cómo hacer más cosas, es cómo hacer las cosas necesarias gastando menos energía. La respuesta no es optimizar cada minuto del día, es eliminar lo que consume energía sin producir valor. Reuniones que no generan decisiones, conversaciones que no resuelven nada, tareas que se hacen por costumbre sin propósito claro, compromisos que se sostienen por culpa sin beneficio real. Cada una de estas actividades consume energía, y la energía consumida en actividades sin valor no está disponible para actividades con valor. El valor no se mide en cantidad, se mide en impacto. Una sola tarea que avanza un proyecto significativo tiene más valor que 10 tareas que mantienen frentes irrelevantes. Pero la tendencia es priorizar lo urgente sobre lo importante. Y lo urgente rara vez es importante. Es solo lo que genera presión inmediata. Y la presión inmediata no indica relevancia. Solo indica que alguien espera una respuesta rápida. La simplificación requiere resistir la presión de lo urgente para proteger el espacio de lo importante. Esto no es fácil, porque lo urgente grita, lo importante espera. Y cuando el cerebro está agotado, no tiene energía para resistir lo que grita, responde automáticamente. Y al responder automáticamente a lo urgente, descuida lo importante.
Y lo importante descuidado se convierte en crisis futura. Y la crisis futura genera más urgencia. Y más urgencia consume más energía. Y el ciclo se perpetúa. Romper el ciclo requiere establecer límites claros sobre qué se atiende y qué se ignora. Estos límites no son arbitrarios. Se basan en la capacidad disponible. Si la capacidad permite atender 3 frentes, atender 5 garantiza el colapso. Si la capacidad permite trabajar 40 horas semanales, trabajar 60 garantiza el agotamiento. Si la capacidad permite responder 10 mensajes diarios, responder 30 garantiza la fragmentación. Los límites no son restricciones, son protecciones. Y proteger la capacidad es proteger la capacidad de actuar. Porque sin capacidad no hay acción, solo hay parálisis. Y la parálisis no se resuelve agregando más demandas, se resuelve eliminando las que sobran. La simplificación también requiere renunciar a la ilusión de control total, porque la complejidad muchas veces surge del intento de controlar cada variable, prever cada contingencia y manejar cada detalle. Pero el control total es imposible, y el intento de lograrlo consume más energía de la que produce beneficio. Algunas cosas deben dejarse sin resolver. Algunas decisiones deben tomarse con información incompleta. Algunas situaciones deben aceptarse sin intervención. Y esa aceptación no es resignación. Es reconocimiento de que la energía es limitada y debe invertirse donde genere impacto real. Capítulo 7. Energía restaurada. Cuando la carga disminuye, el cerebro recupera su capacidad de funcionar, no de forma inmediata, no de forma lineal, pero de forma progresiva. Los primeros signos de recuperación no son grandes cambios. Son pequeñas mejoras en funciones básicas. La concentración se sostiene un poco más. La memoria falla con menos frecuencia. Las decisiones simples dejan de generar parálisis. Las conversaciones vuelven a seguirse sin perder el hilo. Estos cambios parecen insignificantes, pero no lo son. Son evidencia de que los circuitos neurales están comenzando a estabilizarse. La estabilización no sucede de forma uniforme. Algunos días el cerebro funciona mejor que otros. Algunas tareas se completan con facilidad mientras otras siguen resultando difíciles. Esta irregularidad no es señal de fracaso. Es señal de recuperación en proceso. Porque el cerebro no se repara de golpe. Se repara de forma gradual, restaurando primero las funciones más básicas y luego las más complejas. Y durante ese proceso, la capacidad fluctúa según el nivel de demanda que se enfrenta cada día. La capacidad renovada no significa volver a operar al nivel anterior al colapso. Significa operar dentro de límites realistas sin forzar el sistema. Porque forzar el sistema es lo que causó el colapso en primer lugar. La diferencia entre funcionar y colapsar no está en la cantidad de energía disponible. Está en la relación entre la energía disponible y la energía que se gasta. Si se gasta menos de lo que se regenera, el sistema se mantiene funcional. Si se gasta más de lo que se regenera, el sistema colapsa. Es una ecuación simple, pero implementarla no es simple. Implementarla requiere aprender a detectar cuándo el cerebro está cerca de su límite antes de cruzarlo. Esto no es fácil, porque el cerebro agotado pierde la capacidad de evaluar su propio estado. Cuando la fatiga es extrema, la percepción de la fatiga disminuye. Lo que debería sentirse como agotamiento se siente como normalidad, y esa normalización del agotamiento hace que el límite se cruce sin darse cuenta, hasta que el colapso ya sucedió. La señal más confiable de que el límite se acerca no es el cansancio físico, es la aparición de síntomas cognitivos específicos, la incapacidad de mantener la atención en una tarea por más de unos minutos, la dificultad para recordar lo que se acaba de leer, la tendencia a posponer decisiones simples, la irritabilidad ante interrupciones menores, la sensación de que todo requiere más esfuerzo del que debería.
Estos síntomas no son debilidad, son advertencias de que el cerebro está operando cerca de su capacidad máxima y necesita una pausa antes de que el sistema colapse. Respetar esas advertencias es la diferencia entre fatiga temporal y agotamiento crónico, porque la fatiga temporal se resuelve con pausas breves. El agotamiento crónico requiere semanas o meses de recuperación. Y la diferencia entre uno y otro es cuánto tiempo se continúa después de que aparecen las señales. Si se detiene al primer síntoma, la recuperación es rápida. Si se ignora el síntoma y se continúa hasta el colapso, la recuperación es lenta. La acción fluida no es producto de la motivación, es producto de la energía disponible. Cuando el cerebro tiene suficiente energía, la acción no requiere esfuerzo consciente. Las tareas se inician sin resistencia interna. Las decisiones se toman sin parálisis. Los problemas se resuelven sin bloqueo. Esto no sucede porque la persona sea disciplinada. Sucede porque el sistema nervioso está funcionando dentro de su capacidad operativa normal. Pero cuando la energía se agota, la acción deja de ser fluida. Cada paso requiere esfuerzo deliberado. Cada decisión genera fricción. Cada tarea se siente como una carga. Y esa fricción constante consume más energía de la que la tarea misma requiere, porque el cerebro no solo gasta energía en hacer la tarea, gasta energía en vencer la resistencia interna para empezar la tarea. Y cuando la resistencia es alta, el gasto total de energía excede el beneficio de completar la tarea. Entonces, la tarea se evita. No porque no importe, sino porque el costo de hacerla es mayor que el costo de posponerla. La eliminación de esa resistencia no sucede mediante fuerza de voluntad, sucede mediante restauración de energía. Porque la resistencia no es un problema motivacional, es un problema energético. Y los problemas energéticos no se resuelven con empuje, se resuelven con recuperación. La recuperación no es pasividad, es la acción de proteger la capacidad del cerebro para que pueda seguir funcionando a largo plazo. Proteger esa capacidad requiere cambios estructurales. No basta con descansar cuando el agotamiento ya llegó. Hay que diseñar la vida de forma que el agotamiento no llegue. Y ese diseño requiere ajustar 3 variables: la cantidad de demandas que se aceptan, la forma en que se distribuyen esas demandas a lo largo del tiempo y la cantidad de pausas que se integran entre demandas. Estas 3 variables determinan si el sistema opera de forma sostenible o colapsa de forma recurrente. La sostenibilidad no es cuestión de equilibrio perfecto, es cuestión de margen suficiente. Un sistema sin margen colapsa ante cualquier imprevisto. Un sistema con margen absorbe los imprevistos sin desestabilizarse. Y el margen no se crea trabajando más eficientemente. Se crea trabajando menos de lo que el cerebro podría soportar en su punto máximo. Porque el punto máximo no es sostenible. Es el límite antes del colapso. Y operar en el límite garantiza que cualquier variación cose el colapso. El objetivo no es maximizar el rendimiento. Es mantener la capacidad de funcionar. Porque el rendimiento sin capacidad no es rendimiento. Es colapso diferido. Y el colapso diferido genera consecuencias que tardan años en resolverse, mientras que la capacidad sostenida permite avanzar de forma continua sin interrupciones por agotamiento, y el avance continuo produce más resultados a largo plazo que el rendimiento extremo seguido de colapso. La energía restaurada no es un estado permanente. Es un estado que debe protegerse de forma activa. Porque el entorno no cambia solo porque la energía se recuperó. Las demandas siguen presentes. Las expectativas siguen activas. Las presiones siguen operando. Y si no se establecen límites claros sobre qué se acepta y qué se rechaza, la carga vuelve a acumularse. Y cuando la carga vuelve a acumularse, el agotamiento vuelve a aparecer. Y el ciclo se repite. Romper el ciclo no es cuestión de un cambio puntual, es cuestión de una forma diferente de operar, una forma que prioriza la sostenibilidad sobre la productividad inmediata, que prioriza la capacidad a largo plazo sobre el rendimiento a corto plazo,
que prioriza la eliminación de lo innecesario sobre la adición de lo posible, y que prioriza el respeto por los límites del cerebro sobre el cumplimiento de expectativas externas. Esto no significa renunciar a objetivos importantes. Significa ajustar la forma en que se persiguen esos objetivos, porque los objetivos no se alcanzan mediante esfuerzo sostenido sin pausas. Se alcanzan mediante esfuerzo sostenible distribuido en el tiempo. Y la sostenibilidad no es debilidad, es inteligencia, porque un sistema que colapsa no avanza, solo se detiene. Y un sistema que se mantiene funcional avanza de forma continua, y el avance continuo produce más que el esfuerzo extremo seguido de parálisis. La acción fluida entonces no es el resultado de disciplina superior, es el resultado de energía suficiente. Y la energía suficiente no se logra mediante optimización de hábitos. Se logra mediante reducción de carga, porque la carga determina cuánta energía se consume, y el consumo determina cuánta energía queda disponible. Y la energía disponible determina si la acción es posible o no. Capacidad recuperada. La pereza nunca fue el problema. El problema fue la carga. La carga que excedió la capacidad. La carga que se acumuló sin control. La carga que se sostuvo sin pausas. La carga que se aceptó sin evaluación. Y cuando la carga excede la capacidad, el cerebro no falla porque sea débil. Falla porque está diseñado para protegerse del daño. Y continuar bajo sobrecarga genera daño. Lo que se llamaba pereza era en realidad un mecanismo de preservación. Un sistema nervioso que redujo su rendimiento porque continuar al mismo nivel implicaba riesgo de colapso total. Esa reducción no fue elección, fue supervivencia. Y juzgarla como falla moral solo agregó culpa a un organismo que ya no tenía energía para sostener nada más. El cerebro no es un sistema que pueda ignorar sus propios límites sin consecuencias. Cuando se le fuerza a operar más allá de su capacidad, activa mecanismos de protección que ralentizan todas las funciones no esenciales. Esto no es sabotaje, es biología. Es la respuesta de un organismo que detecta amenaza y prioriza la supervivencia sobre el rendimiento. Y esa priorización no puede anularse mediante voluntad, porque la voluntad misma depende de los recursos que se agotaron. La narrativa cultural que rodea la pereza ignora por completo esta realidad. Se asume que la acción es siempre posible si existe suficiente deseo, que el movimiento es cuestión de determinación, que la falta de progreso revela falta de compromiso. Pero esta narrativa no considera que el compromiso sin energía no produce acción, solo produce frustración. Y la frustración sostenida consume más energía, lo que profundiza el agotamiento. Y el agotamiento profundo elimina incluso la capacidad de sentir compromiso. No necesitabas empujarte más, sino cargar menos. Porque el empuje sin recursos no produce movimiento, produce desgaste. Y el desgaste acumulado destruye la capacidad de actuar. La capacidad de actuar no se recupera mediante exigencia, se recupera mediante eliminación. Eliminación de demandas innecesarias, eliminación de expectativas irreales, eliminación de compromisos insostenibles, eliminación de frentes que dispersan la energía sin producir avance real. Esta eliminación no es renuncia. Es discriminación inteligente entre lo que realmente importa y lo que solo parece importante porque está presente. Porque la presencia de una demanda no indica su relevancia, solo indica que existe. Y muchas demandas existen simplemente porque nadie las cuestionó, porque se aceptaron por costumbre, por presión, por miedo a decepcionar, por incapacidad de establecer límites. Y cada una de esas demandas consume recursos que podrían estar dirigidos hacia objetivos que realmente producen valor. El problema es que eliminar demandas requiere energía.
Requiere claridad para evaluar qué es esencial. Requiere firmeza para rechazar lo que no lo es. Requiere tolerancia a la incomodidad que genera decir que no. Y cuando el cerebro está agotado, no tiene energía para ninguna de estas cosas. Entonces sigue aceptando demandas aunque no pueda cumplirlas. Y las demandas aceptadas se acumulan. Y la acumulación genera más agotamiento. Y el ciclo se perpetúa. La única forma de romper este ciclo es comenzar la eliminación aunque no haya energía suficiente para hacerlo bien. Aunque las decisiones sean imperfectas. Aunque algunos errores se cometan. Porque incluso una eliminación imperfecta reduce la carga más que no eliminar nada. Y la reducción de carga, por pequeña que sea, libera algo de energía. Y esa energía liberada puede usarse para eliminar más. Y más eliminación libera más energía, y el ciclo comienza a revertirse. Cuando la carga disminuye, la acción vuelve. No porque aparezca motivación nueva, sino porque el cerebro recupera los recursos que se agotaron. Y con recursos suficientes, la acción deja de requerir esfuerzo extremo. Se vuelve natural, se vuelve fluida, se vuelve posible sin destruirse en el proceso. Esta fluidez no es un estado místico, es simplemente el funcionamiento normal de un cerebro que tiene suficiente energía para sostener las funciones ejecutivas. Cuando la corteza prefrontal está bien alimentada, la atención se sostiene sin esfuerzo consciente. Las decisiones se toman sin parálisis. Los problemas se resuelven sin bloqueo. Las tareas se inician sin resistencia interna. Y todo esto sucede de forma automática, sin necesidad de empujarse, sin necesidad de motivarse, sin necesidad de disciplinarse. Pero cuando la energía se agota, ese funcionamiento automático desaparece. Cada acción requiere esfuerzo deliberado. Cada decisión genera fricción. Cada tarea se siente como una montaña. Y ese esfuerzo adicional consume más energía de la que la tarea misma requiere. Porque el cerebro no solo gasta energía en hacer la tarea, gasta energía en vencer la resistencia interna para empezar la tarea. Y cuando la resistencia es alta, el gasto total puede ser tan grande que la tarea nunca se inicia. La diferencia entre un cerebro funcional y un cerebro agotado no es la cantidad de disciplina, es la cantidad de energía disponible. Y esa energía no se genera mediante fuerza de voluntad. Se genera mediante procesos biológicos que requieren nutrientes, oxígeno, sueño y períodos de baja demanda cognitiva. Cuando alguno de estos elementos falta, la energía no se repone. Y cuando la energía no se repone, la capacidad de actuar desaparece, sin importar cuánto se desee actuar. La pereza desaparece cuando desaparece la sobrecarga, no antes, no mediante voluntad, no mediante culpa, solo mediante reducción de carga. Y la reducción de carga no es rendición. Es reconocimiento de que el cerebro humano tiene límites, y que respetar esos límites no es debilidad. Es la única forma de mantener la capacidad de funcionar a largo plazo. Respetar límites no significa operar por debajo de la capacidad. Significa operar dentro de la capacidad. Y la capacidad no es fija. Varía según el contexto, el nivel de descanso, el estado emocional y la cantidad de demandas concurrentes. Lo que es posible un día puede no ser posible al siguiente. Y lo que es fácil en un contexto puede ser imposible en otro. Esta variabilidad no es inconsistencia. Es la realidad del funcionamiento humano. Y esa realidad requiere flexibilidad. Requiere ajustar las expectativas según la capacidad disponible, en lugar de forzar la capacidad para cumplir expectativas fijas. Porque las expectativas fijas ignoran que los recursos disponibles fluctúan. Y forzar el sistema, cuando los recursos están bajos, genera daño que tarda más en repararse
que el tiempo que se hubiera necesitado para ajustar las expectativas. La capacidad recuperada no es el fin, es el principio. El principio de operar de forma sostenible, de distribuir las demandas según los recursos disponibles, de proteger la energía en lugar de agotarla, de avanzar de forma continua en lugar de colapsar de forma recurrente, y de aceptar que el valor no está en cuanto se hace, sino en cuanto se sostiene sin romperse. Operar de forma sostenible no es operar con mediocridad, es operar con inteligencia, porque la inteligencia no consiste en maximizar el rendimiento a corto plazo, consiste en mantener la capacidad de funcionar a largo plazo. Y la capacidad a largo plazo produce más resultados totales que el rendimiento extremo seguido de colapso. Porque el colapso interrumpe, y la interrupción elimina el progreso acumulado. Y el progreso eliminado debe reconstruirse desde cero. La sostenibilidad requiere margen. Margen entre la carga actual y la capacidad máxima. Margen entre el esfuerzo sostenido y el punto de agotamiento. Margen entre las demandas aceptadas y los recursos disponibles. Ese margen no es desperdicio. Es protección. Protección contra imprevistos. Protección contra variaciones en la capacidad. Protección contra el desgaste acumulado que eventualmente conduce al colapso. Y ese margen no se crea trabajando más eficientemente. Se crea trabajando menos de lo que el cerebro podría soportar en su punto máximo. Porque el punto máximo no es sostenible. Es el límite antes del colapso. Y operar en el límite garantiza que cualquier variación, cualquier imprevisto, cualquier reducción en la capacidad cose el colapso inmediato. Mientras que operar con margen permite absorber esas variaciones sin desestabilizarse, el agotamiento no es inevitable. Es el resultado de decisiones sobre qué aceptar y qué rechazar. Y esas decisiones no siempre son conscientes. Muchas veces se aceptan demandas por presión, por miedo, por culpa, por expectativas internalizadas que nunca se cuestionaron. Y cada demanda aceptada consume energía. Y cuando las demandas se acumulan sin límite, la energía se agota sin que se logre nada significativo. Las demandas aceptadas por presión son las más costosas, porque no solo consumen la energía necesaria para completarlas, también consumen la energía asociada al resentimiento de estar haciendo algo que no se eligió. Y ese resentimiento genera fricción interna. Y la fricción interna consume energía adicional. Entonces, el costo total de una demanda aceptada por presión puede ser el doble o el triple del costo de una demanda aceptada por elección. Las expectativas internalizadas son aún más insidiosas, porque no provienen de nadie específico, provienen de una imagen difusa de lo que se debería hacer, lo que se debería lograr, lo que se debería hacer. Y esa imagen casi siempre está construida sobre estándares irreales. Estándares que ignoran los límites del cerebro. Estándares que asumen que la energía es ilimitada. Estándares que comparan el rendimiento propio con el rendimiento aparente de otros, sin considerar las diferencias en contexto, recursos y capacidad. Y esas expectativas internalizadas no se cuestionan porque parecen venir de uno mismo. Parecen ser la voz de la ambición, del compromiso, de la excelencia. Pero no lo son. Son la voz de la sobreadaptación a entornos que exigían más de lo razonable. Son la internalización de demandas externas que alguna vez fueron impuestas y que ahora se autoimponen de forma automática. Y mientras no se reconozcan como externas en origen, seguirán operando sin límite. La solución no es hacer más con menos, es hacer menos con suficiente. Porque suficiente es lo que permite sostener la acción sin colapsar, y lo que se sostiene produce más que lo que colapsa, siempre, sin excepción. Porque el colapso interrumpe, y la interrupción elimina el progreso acumulado.
y el progreso eliminado debe reconstruirse desde cero. Y reconstruir desde cero consume más energía que mantener el avance continuo. El concepto de suficiente es difícil de internalizar en una cultura que valora la maximización, que valora hacer más, lograr más, producir más, que equipara el valor con la cantidad, que mide el éxito en términos de volumen en lugar de sostenibilidad. Pero esa valoración ignora que el volumen sin sostenibilidad colapsa, y el colapso elimina el volumen. Entonces, la maximización a corto plazo produce menos resultados totales que la suficiencia sostenida. Suficiente no es conformismo, es realismo. Es el reconocimiento de que los recursos son limitados y deben administrarse con cuidado, que cada acción tiene un costo energético, que ese costo debe pagarse con energía disponible, y que si la energía disponible no es suficiente para el costo, la acción no sucede sin importar cuánto se desee. Y administrar los recursos con cuidado no es egoísmo, es responsabilidad. Porque un sistema colapsado no sirve a nadie, no sirve al individuo, no sirve a quienes dependen de él, no sirve a los objetivos que se persiguen, solo genera incapacidad prolongada que debe compensarse con recuperación extendida. Mientras que un sistema funcional puede sostener contribuciones continuas que, acumuladas en el tiempo, producen más impacto que cualquier esfuerzo extremo seguido de colapso. La capacidad recuperada es frágil. Se pierde fácilmente si no se protege. Y protegerla requiere vigilancia constante sobre las demandas que se aceptan, las expectativas que se sostienen y los límites que se respetan. No es cuestión de un cambio único. Es cuestión de una práctica sostenida, y esa práctica no es perfecta. Habrá días en los que la carga aumente. Habrá momentos en los que los límites se crucen. Habrá situaciones en las que el agotamiento regrese. Pero si la respuesta a esos momentos es reducir la carga en lugar de empujarse más, el colapso se evita. Y evitar el colapso es lo que permite seguir adelante. La fragilidad de la capacidad recuperada no es debilidad del sistema, es característica del sistema. Porque el cerebro no es una máquina que se repara una vez y luego funciona sin mantenimiento. Es un organismo vivo que requiere cuidado continuo, que requiere nutrición continua, que requiere descanso continuo, que requiere protección continua contra la sobrecarga. Y cuando ese cuidado falta, el sistema se deteriora. No de golpe, sino de forma gradual, mediante el desgaste acumulado que eventualmente conduce al colapso. La vigilancia sobre las demandas aceptadas no es paranoia, es prevención. Porque cada demanda nueva es una oportunidad para evaluar si encaja dentro de la capacidad disponible o si la excede. Y esa evaluación debe hacerse antes de aceptar la demanda, no después. Porque después de aceptarla, rechazarla genera consecuencias que consumen energía adicional. Mientras que antes de aceptarla, rechazarla solo requiere tolerancia a la incomodidad de decir que no. Y esa incomodidad es temporal. Dura lo que dura la conversación, lo que dura la negociación, lo que dura el ajuste de expectativas. Pero el costo de aceptar una demanda que excede la capacidad es permanente. Dura todo el tiempo que toma completarla. Y si no puede completarse porque no hay energía suficiente, dura indefinidamente como tarea pendiente que genera culpa constante. La práctica sostenida de proteger la capacidad no es rigidez, es flexibilidad inteligente. Porque proteger la capacidad no significa rechazar todo lo nuevo, significa rechazar lo que no cabe. Y lo que cabe depende de lo que ya está presente. Si la carga actual es baja, hay espacio para nueva carga. Si la carga actual es alta, no hay espacio.
Y esa evaluación debe hacerse de forma honesta, sin minimizar la carga actual, sin sobreestimar la capacidad disponible, sin asumir que la capacidad puede expandirse indefinidamente. Habrá días en los que la carga aumente inevitablemente, crisis que requieren atención urgente, situaciones que no pueden posponerse, demandas que no pueden rechazarse sin consecuencias graves. Y en esos días, la capacidad se excederá temporalmente. Pero lo crítico es que ese exceso sea temporal, que se compense con reducción posterior, que se trate como excepción, no como norma. Porque si el exceso se normaliza, deja de ser exceso. Se convierte en sobrecarga sostenida. Y la sobrecarga sostenida conduce al colapso inevitable. Habrá momentos en los que los límites se crucen sin intención, sin darse cuenta, porque la percepción de los límites no es perfecta, y porque el cerebro agotado pierde la capacidad de evaluar su propio estado. Y en esos momentos la señal de que el límite se cruzó es la aparición de síntomas, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la procrastinación, la sensación de que todo requiere más esfuerzo del que debería. Y cuando esos síntomas aparecen, la respuesta no es ignorarlos, es reducir la carga inmediatamente. Antes de que el colapso suceda, habrá situaciones en las que el agotamiento regrese a pesar de todas las precauciones, porque la vida no es controlable por completo, porque los imprevistos suceden, porque las demandas externas no siempre se ajustan a la capacidad disponible. Y cuando el agotamiento regresa, la respuesta no es culparse, no es interpretar el regreso como fracaso. Es reconocer que el sistema se excedió y necesita recuperación, y aplicar lo que ya se sabe, reducir la carga, eliminar lo innecesario, simplificar los frentes, respetar los límites y permitir que el cerebro descanse el tiempo necesario para restaurar los recursos agotados. Porque la capacidad recuperada no es inmunidad. Es un estado funcional que debe mantenerse mediante decisiones constantes sobre qué aceptar y qué rechazar. Y esas decisiones determinan si el sistema se mantiene funcional o colapsa de nuevo. Y mantenerlo funcional no es cuestión de perfección, es cuestión de dirección, de moverse hacia menos carga en lugar de más, de priorizar la sostenibilidad en lugar del rendimiento extremo, de reconocer que la única forma de seguir adelante es no destruirse en el proceso. Y seguir adelante sin destruirse no es menos ambicioso que seguir adelante hasta colapsar. Es más inteligente, porque la inteligencia no consiste en ignorar los límites, consiste en respetarlos. Y el respeto por los límites no es resignación. Es la base de cualquier logro sostenible, porque lo que no se sostiene se pierde, y lo que se pierde debe reconstruirse. Y reconstruir consume más que mantener. Siempre. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.